ocupar su lugar, hermano, en esta tarde ya. Sean bienvenidos a la casa del Señor este domingo nuevamente. Si hay alguien que nos visita, que acaba de llegar, que no le dimos la bienvenida, bienvenido nuevamente a la casa del Señor. Amén. ¿Está contento, hermano, de estar hoy en la casa del Señor? ¿Está gozoso de estar hoy en la casa del Señor después de una semana llena de trabajo, llena de situaciones? Hoy, aquí en este lugar, estamos gozándonos, estamos alegrándonos, estamos bendiciendo el nombre del Señor. Encontramos paz, encontramos refugio aquí también y vamos a disfrutar de esta hermosa presencia del Señor. Amén. Bien, hermano, le voy a invitar a que vaya conmigo a Hebreos capítulo 13. Epístola a los Hebreos capítulo 13, versículo 17. Si usted quiere compartir su Biblia con alguien que está junto a usted, si no, aquí está en las pantallas. Amén. Le voy a dar lectura, hermano. Usted me va a seguir con su vista. Dice la palabra del Señor. ¿Estamos listos? Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Vamos a volver a leerlo. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Amén. Bien, hermano, el tema de la meditación del día de hoy tiene como título: el bautismo y la autoridad pastoral. No escuché muchos amén, pero voy a seguir. El bautismo y la autoridad pastoral. Vamos a tratar de entender y vamos a analizar algunos puntos acerca del bautismo y la autoridad pastoral, la figura pastoral que Dios ha puesto, ¿sí? Mientras que es cierto que el bautismo en el Espíritu Santo da poder al creyente, sabemos que el Espíritu Santo da poder, ¿quién? Al creyente. ¿Y usted tiene el Espíritu Santo en su corazón? ¿Tiene el Espíritu Santo en usted? Amén. Entonces, por lo tanto, tenemos poder y tenemos autoridad. ¿Sí? Ahora, el Espíritu Santo hace un papel fundamental en nuestra vida. Este debe aprender a ejercerlo bíblicamente, ¿sí? Lo cual significa redención de cuentas y sujeción pastoral. Hay tres cosas, hermano, que quiero explicar el día de hoy, que queremos entender y queremos aplicarlo a nuestra vida y a la vida de la iglesia, y recapacitar y retomar el rumbo y rectificar si es necesario y ponerlo en práctica. Número uno, aprender el equilibrio entre la unción y la sujeción a la autoridad pastoral, ¿sí? La unción y la sujeción a la autoridad pastoral. Aprender a agradecer también el privilegio de servir a Dios con unción y sujeción, y practicar la vida de servicio en el Espíritu con humildad y sujeción a la autoridad, ¿sí? Tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, y eso nos da poder y nos da autoridad, ¿sí? Lo hemos aprendido, lo hemos estado viendo, lo hemos estado analizando, pero necesitamos aprender a entender el equilibrio entre la unción del Espíritu Santo y la sujeción a la autoridad pastoral que Dios ha establecido en esta tierra. Vamos a aprender cuál es la unción, cómo es la unción y cuál es la sujeción, cómo estas dos cosas están ligadas, cómo estas dos cosas trabajan en conjunto, y practicar en la vida de servicio en el Espíritu con humildad y sujeción a la autoridad.
Yo tengo el Espíritu Santo en mi vida, así que yo voy a pedirles todo lo que yo quiera, todo lo que se me ocurra y ustedes me lo tienen que traer. ¿Sí? Vamos a aprender a qué está bien, a qué está mal, a entender cómo es que funciona la autoridad, cómo es que funciona la sujeción, cómo es que funciona la obediencia y cómo es que funciona todo esto en la vida de la iglesia, pero trabajando en espíritu con toda humildad. Amén. Ahora, Pablo escribe a los romanos en el capítulo 13, versículos 1 al 3, que dice: sométanse toda persona a las autoridades superiores. Ayúdenme aquí, porque no hay autoridad sino de parte de ¿quién? De Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Qué palabra de Pablo escribiéndole a los romanos en esta cita, diciéndole: toda autoridad ha sido puesta con un propósito, toda autoridad ha sido puesta por algo, toda autoridad ha sido establecida por alguna razón, por algún motivo, por algo en el cual tiene que seguir avanzando. Pero les remarca y les dice que todas las autoridades han sido de parte de ¿quién? De Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Entender esa parte acerca de la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia. En la Biblia podemos encontrar casos acerca de personajes que asumieron una autoridad que no les tocaba, que no les fue conferida, que no les tocaba decidir en ese momento, que no era la mejor decisión, que no era el lugar, que no era el momento, que no era la circunstancia, pero como se sintieron lo suficientemente sabios o lo suficientemente listos, lo suficientemente ungidos, gracias, para actuar, pensaron que ellas se las sabían de todas, a todas, pensaron que ellos eran la máxima autoridad en ese momento y tomaron la decisión, causaron grandes problemas y conflictos por haber tomado esas decisiones. Y quiero solamente darles el ejemplo de una persona. Podemos encontrar varias cosas. Asumió una autoridad que no le fue conferida, causando graves daños a la obra de Cristo y rebelándose incluso contra los apóstoles. Y en este caso, esta persona que se rebeló y tomó una autoridad que no le pertenecía, causó grandes desastres en un pueblo. Y en un pueblo que era escogido por Dios. Y en un pueblo que el Señor había escogido. Estoy hablando acerca de Aarón. ¿Sí? ¿Quién era el líder en ese tiempo donde estaba Aarón? ¿Qué pueblo estaban guiando? ¿El pueblo de quién? El pueblo de Israel. ¿Y quién era el líder en ese momento? ¿Quién era la autoridad del pueblo de Israel en la tierra en ese momento? Moisés. ¿Sí? Moisés subió al monte a recibir indicaciones. Y el pueblo se queda en la parte de abajo esperando, aguantando, resistiendo. Lo que tenía que haber hecho ese pueblo es estar orando, es estar intercediendo, es estar esperando indicaciones, es estar esperando lo que Dios iba a hacer. Sin embargo, hicieron todo lo contrario. Y el primero que estaba ahí, que vieron que era como que el inferior de Moisés, era Aarón. Moisés y Aarón, ¿qué eran, hermanos? Moisés y Aarón eran hermanos, ¿sí? Y entonces el pueblo ve a Aarón y le dice: oye, es que Moisés no baja. ¿Qué está haciendo? ¿A dónde fue? Nos abandonó, nos dejó aquí tirados. ¿Qué te parece si te haces qué le dijeron que se hicieran? Un becerro. Hazte un becerro de oro, juntamos todas las cosas, pero tú toma la decisión y tú hazlo. ¿Cómo se sintió Aarón en ese momento? Se sintió suficientemente listo para tomar una decisión. Se sintió presionado, se sintió acorralado. Ante la ausencia de Moisés, cedió a la presión y construyó un becerro de oro, desviando de la adoración a Dios al pueblo de Israel y causando
graves problemas a ese pueblo. No le tocaba decidir a Aarón hacer esto. Sin embargo, el Señor permite que sucedan estas cosas para seguir enseñándonos hasta el día de hoy todo esto. Imagínense aquello que pasó hace miles de años. Todas esas enseñanzas al día de hoy siguen siendo vigentes a nuestras vidas. Ahora, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Así que resulta fundamental encontrar el lugar exacto que la unción del Espíritu Santo provee a cada creyente, desde donde pueda ser de edificación y bendición a la iglesia, sin descuidar el orden establecido por Dios al colocar hombres y mujeres con autoridad. Sí, todos tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, somos llenos, tenemos poder, tenemos autoridad, y aún así el Señor establece a hombres y mujeres dentro de la iglesia con una autoridad superior para que usted y yo podamos caminar y avanzar en orden, porque Dios es un Dios de orden, porque a Dios le gusta el orden, porque a Dios le gusta que nosotros avancemos, caminemos, pero de manera ordenada, que sigamos creciendo de manera que Él está planeado con el propósito que tiene para nuestra vida. Pero en desorden, hermano, no podemos avanzar, no podemos crecer, no podemos caminar, no podemos continuar. Entonces, a Dios le gusta el orden, así que es fundamental encontrar el lugar exacto. Nosotros tenemos la unción, tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. Yo soy el ungido del Señor. Y ábranme paso porque va a pasar el ungido del Señor. Y yo quiero que cuando llegue a la iglesia, los dos ujieres que están en la puerta me reciban con un agua, una coca mejor, ¿sí? Y me soplen, me sequen mi frente, porque llegó el pastor, el ungido de Dios. No es así, hermano. Vamos a seguir avanzando. Necesitamos encontrar el equilibrio. Necesitamos encontrar la edificación de lo que Dios ha puesto en nuestras vidas sin descuidar el orden al cual Dios le gusta. Amén. Surge una pregunta aquí. ¿Cuál don o ministerio es más importante? ¿Cuál cree usted que sea el don más importante, o cuál cree usted que sea el ministerio más importante? Dígame, alguien contésteme, por favor, una persona. ¿Qué don es más importante y qué ministerio es el más importante? ¿Mande? Síganlo sin titubear. Todos son importantes. El bautismo en el Espíritu Santo potencializa el ministerio y magnifica sus resultados. Todos tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. Desde el momento que lo aceptamos y recibimos como Señor y Salvador, somos sellados, somos marcados por el Espíritu Santo. Pero la manifestación de su Espíritu Santo, el bautismo de su Espíritu Santo en nuestra vida, potencializa los dones y los ministerios. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo lo estoy haciendo bien, si yo creo que lo estoy haciendo bien y estoy agradando y creo que estoy agradando al Señor, si yo recibo el bautismo del Espíritu Santo, lo voy a hacer aún mejor. Lo voy a hacer con excelencia, todavía mejor, todavía más, con otro entendimiento. No significa que lo estoy haciendo mal, significa que lo puedo hacer mejor. No significa que no lo estoy haciendo bien, significa que todavía el Señor puede perfeccionar lo que yo estoy haciendo. Significa que yo todavía puedo avanzar en la obra que Dios tiene preparada para mi vida, el propósito que Dios tiene para mi vida, lo puedo seguir perfeccionando gracias a ese bautismo y manifestación de su Espíritu Santo en mi vida. Por eso es que a veces insistimos, es la insistencia de buscar y de bautizar, es un entendimiento mejor, es comprender de una manera diferente, es una línea directa con el Señor, es una experiencia sobrenatural con el Señor. Esto no quiere decir, escuche esto, hermano, esto no quiere decir que si no somos bautizados con el Espíritu Santo no podamos ejercer nada, no podamos apoyar en nada, no podamos hacer nada, no es así.
Pero cuando tenemos al Espíritu Santo es porque el Espíritu Santo está en nosotros, todo esto se potencializa. Quiere decir que lo estoy haciendo bien, pero lo puedo hacer mejor. No quiere decir que no sirva. No quiere decir que el Señor no me va a voltear a ver. No quiere decir que yo no me puedo involucrar. No puede decir que yo pueda servir. No quiere decir eso. Pero si el bautismo del Espíritu Santo cae en nuestra vida y la manifestación de su Espíritu Santo es una realidad a nuestra vida, todos esos dones y ministerios se van a potencializar. ¿Qué es potencializar? Es incrementar lo que ya se tiene. ¿Qué tiene en sus manos, hermano? Potencializar lo que ya se tiene, aumentar lo que ya se tiene, más allá de lo que ya se tiene. Tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida y Jesús le decía a sus discípulos: esperen que venga, porque va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo y los va a ayudar, les va a recordar, les va a mostrar, les va a dar unción, va a estar con ustedes, les va a recordar cosas más grandes que yo, ustedes van a hacer. El Espíritu Santo les va a recordar todas las cosas que yo os he dicho y aún más. No les estaba diciendo no sirven, así como están no sirven. El Señor no les dijo eso a sus discípulos. El Señor les dijo: no se vayan hasta que no reciban el Espíritu Santo en sus vidas, porque va a ser de bendición y poder para sus vidas. Aún así los discípulos estaban enseñando, caminaban con Él, y cuando recibieron el Espíritu Santo potencializó las habilidades que los discípulos tenían en ese momento. Tuvieron la fortaleza, la autoridad de salir y predicar el Evangelio, salir y hacer milagros, salir y hacer proezas, hacer maravillas para gloria del nombre del Señor. Entonces necesitamos comprender que los dones, señales y maravillas que pudieran ocurrir por medio suyo no nos otorgan autoridad por encima de quien ya Dios ha puesto para cuidar de la iglesia local. Ábrenle al hermano que tiene el don de milagros. Tráigamelo aquí al frente. Y allá quiero que le sirvan la mejor carne asada que podamos tener. Todos los dones y ministerios son para gloria de Dios. Son para servicio. Son para bendecir. Son para darle la gloria al Señor. Que lo tengamos, que lo podamos desarrollar, que lo podamos practicar, no nos hace mayor a alguien más. Que yo pueda estar aquí arriba predicándoles no me hace mayor que ustedes. Es el servicio y es un servicio para Dios. Que yo esté aquí arriba, que estemos predicando, que el grupo esté tocando, que las panderistas, que la cocina, que los sugieres, que los del evangelismo, que todos ellos son mayores que nosotros. No, hermano, no es así. Todo y cada uno de lo que podamos hacer nos otorgan autoridad, pero es para bendición. Ahora, los ministerios. El ministerio no es otra cosa más que el llamado que Dios ha hecho a cada uno de sus hijos a cumplir una labor específica dentro de su obra. Yo no tengo ministerio, pastor, yo no tengo ningún don, yo no tengo nada. Hermanos, podemos leer la Biblia, podemos conocer, podemos saber quién es Dios, quién es Jesús, qué es lo que hace, que murió en la cruz del Calvario. Y mucha gente allá afuera simplemente está esperando que usted y yo vayamos y tomemos la decisión de predicarles del Evangelio. Es un mandato divino que el Señor les dejó a sus discípulos. Es un mandato divino que el Señor les dejó a ellos para que salgan y predicaran el Evangelio. Ya tenían el poder, ya tenían la autoridad. Ya podían hacerlo, ya podían salir y hacerlo. Las hoy llamativas y notables, algunas cosas ministerios que podemos ser más notorias, son dos. Uno, el evangelista. Cuando estamos escuchando predicar a alguien, ¿qué decimos? Ay, ese es evangelista. Cuando estamos escuchando cómo reacciona, cómo habla, cómo se mueve, las palabras que dice, la palabra que utiliza, su manera de predicar, decimos, ese es evangelista. Hay algunos más notorios que otros,
¿sí? Algunos requieren que la persona se dedique en cuerpo y alma a este servicio, una entrega total. Una entrega total al Señor, una entrega totalmente a ese servicio. Y otros pueden cumplirse al mismo tiempo que el creyente desarrolla una actividad personal sin descuidar su vida profesional y familiar como los demás. Hay algunos ministerios que son más notables que otros. Hay algunos ministerios que podemos ver en la iglesia que son más notables que otros, ¿sí? Y esto no significa que ellos sean mayores a los demás. Simplemente son más notables que otros, ¿sí? Y el servicio sigue siendo el mismo. Ahora, dice aquí, cada creyente es responsable de buscar su lugar dentro de la iglesia y ejercer su ministerio con gozo y alegría para bendición de los demás miembros también del cuerpo de Cristo. Cada creyente es responsable de buscar el lugar dentro de la iglesia y ejercer su ministerio con gozo y alegría para bendición. ¿Qué tal y usted lo llamo y lo pongo a hacer algo que no le gusta, que no sabe, que no quiere, que no va a desarrollarse, que no se va a sentir a gusto, que no se va a sentir bien, que no va a progresar, que no va a crecer, que no va a madurar? Y me dice, pastor, pero a mí me gusta hacer esto, yo quiero hacer esto. Vamos entonces a hacerlo. Vamos a caminar sobre eso, vamos a trabajar sobre eso. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en nuestras manos? Que hemos escondido, que hemos guardado, que hemos alejado, que hemos desechado, que hemos enterrado, que lo hemos abandonado. Y aquí viene esta parte en Efesios capítulo 4, versículos 14 al 16. ¿Qué dice esta parte, esta cita? Para que ya no seamos niños, ¿qué? Fluctuantes. ¿Sabe qué es fluctuante? Cambia, se mueve, no está fijo, se va, viene, sube, baja, da vueltas, va a todos lados, arriba, abajo. Sí, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Fíjense, hermano, cómo la palabra del Señor hasta el día de hoy sigue estando vigente. ¿Hace cuántos años, cuántos miles de años escribió esta palabra? Y sigue diciéndonos, para que por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. ¿Esto es quién? Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. No seamos fluctuantes como niños, no nos dejemos llevar por la corriente, no busquemos doctrinas erróneas, no estemos buscando cosas que nos llenen porque creemos que es lo correcto, porque creemos que es así. Todo y cada una de las cosas y doctrinas y predicaciones que escuchemos, todo y cada una de ellas tenemos que revisarlas en base a lo que dice la palabra de Dios. Todo lo que escuchamos, todo lo que predicamos, hermano, todo lo que decimos, todo lo que buscamos, oímos, hay mucha apertura, podemos tener acceso a millones y millones incontables de cosas. Y créame que así como usted y yo nos tenemos que actualizar, y como usted y yo tenemos que ir nuestra mente renovándose al conocimiento de las cosas, también el enemigo busca la manera de meterse. También el enemigo busca la manera de engañarnos, de corromper todo esto que está pasando, todo esto que estamos haciendo. Necesitamos todo basarlo en la palabra del Señor. Ahora, los dones son herramientas fundamentales para ejercer de manera fructífera los ministerios
y que son recursos sobrenaturales. Ahora, los dones, hermano. Su palabra dice que usted y yo no tenemos lucha contra carne ni sangre. ¿Tenemos lucha contra qué? Contra principados, contra potestades. ¿Sí? Entonces, las herramientas que usted y yo vamos a tener no van a ser herramientas terrenales. Las herramientas que el Señor nos va a dar son herramientas sobrenaturales. Y sabe que dentro de estas herramientas sobrenaturales son los dones y ministerios que el Señor ha puesto en nuestra vida. Los dones ofrecen al que los usa la capacidad de lograr cosas que bajo condiciones normales nunca podríamos hacerlo. Nunca podríamos hacerlo. Pero el Señor nos capacita de una manera sobrenatural. Y el Señor permite que sucedan cosas en un ambiente sobrenatural. Cuando la presencia de Dios llega y se manifiesta, cosas sobrenaturales comienzan a suceder en el ambiente. Y hay una apertura a la presencia del Señor. Pero, se los he dicho en otras meditaciones, es la disposición que usted y yo tengamos para que todo esto pueda suceder. Ahí está. El Señor tiene los dones, el Señor tiene ministerios, el Señor tiene la bendición para nuestra vida. Hay una espera de un derramamiento de su Espíritu Santo tan fuerte, tan poderoso para nuestra vida, pero necesitamos buscarlo, necesitamos tener esa disposición en nuestra vida. Es cierto que se pueden ejercer los ministerios sin los dones, pero sus alcances y resultados no serán los mismos. Podemos ejercer los ministerios sin los dones, pero sus alcances no darán resultado igual. Y no significa, al principio les decía, no significa que no sirva. No significa que el Señor no lo tome en cuenta. Significa que podemos hacerlo con excelencia. Significa que todavía podemos hacerlo mejor. Significa que todavía el Señor nos puede seguir capacitando para hacer de su obra perfecta. Esto significa. Ahora, necesitamos encontrar un equilibrio. La meta bíblica es que al ejercer nuestro ministerio, cada hijo de Dios pueda usar también los dones del Espíritu y así edificar el cuerpo. Pero en más de una ocasión, hermano, la reflexión sobre un orden jerárquico de los dones y de los ministerios nos ha llevado a diferentes contiendas, nos ha llevado a debates interminables y a pérdida del objetivo principal. ¿Quién es mayor que otro? ¿Quién es mejor? ¿Quién lo hace mejor? ¿Cuántos dones tienes? ¿Cuántos ministerios tienes? ¿En dónde te mueves en la iglesia? ¿Con quién estás? ¿Con quién te llevas? ¿Con quién te juntas? ¿Quiénes son tus amigos? Hermanos, necesitamos enfocarnos al ministerio y a los dones que el Señor ha puesto en nuestras manos. Necesitamos trabajar en conjunto. Necesitamos avanzar en conjunto. Necesitamos caminar conjunto. Basta de divisiones, basta de contiendas, basta de malos entendidos. Lo que Dios quiere es una iglesia unida. Lo que Dios quiere es un mismo sentir. Lo que Dios quiere es un mismo propósito, un mismo objetivo. Allá afuera hay gente que se está perdiendo y aquí nosotros perdiendo el tiempo en disputas y contiendas. Allá afuera hay gente que necesita de Cristo. Necesitamos aprender a trabajar como un solo cuerpo. Y cada una de las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos, ejercerlas de la mejor manera posible. No lo estamos haciendo tal vez como deberíamos. Y el Señor aún así nos sigue regalando, nos sigue amando, nos sigue dando de su misericordia, de su amor, de su bondad. Todo lo estamos haciendo bien, pero lo podemos hacer mejor, hermano. Una excelencia en el servicio que Dios ha puesto en nuestras manos. Ningún don es superior a otro y ningún ministerio es superior a los demás. Ningún don es superior a otro y ningún ministerio es
mayor a los demás, pero cada uno cumpliendo su función bendice la obra de Dios. Cada uno cumpliendo su función de manera ordenada bendice la obra de Dios. Ninguno es mayor que otro. El servicio para Dios es el mismo. Él mira con ojos de agrado el servicio que usted y yo le podemos entregar. Él mira con ojos de agrado lo que Él ha puesto en nuestras manos y usted y yo lo estamos llevando a cabo y lo estamos haciendo, lo estamos desarrollando. Necesitamos dejar de ver los dones y ministerios en un orden de mayor a menor. ¿Cuál es el ministerio mayor? El pastor, el que predica ahí arriba. Y de ahí depende de quién me caiga mejor. Si me cae bien alguien de la alabanza, bueno, alabanza. De ahí las panderistas, porque unas son muchas y otras son poquitas. No, hermano. El ministerio y la alabanza al Señor, la adoración al Señor, Él la recibe con gozo. Él no ve cuántos somos, Él no ve, Él ve el corazón, escudriña los corazones, escudriña la intención del corazón. Él sabe de qué manera lo estamos adorando, exaltando, sirviendo, sea aquí arriba, sea en la cocina, en cualquier lugar. Hagámoslo con excelencia porque es para el Señor. No nos cansemos de darle nuestro servicio al Señor. Ahora, la siguiente parte de esta meditación habla acerca de la rendición de cuentas. ¿Usted cree que la rendición de cuentas es bíblico? Otra vez me contestó la pastora nada más. ¿Usted cree que la rendición de cuentas es bíblico? Sí, a mí me dije, si la pastora dijo que sí, nos equivocamos todos. La respuesta es sí, hermano. La rendición de cuentas es bíblico y quiero dar algunos ejemplos. No son pocos los que ven algún don o ministerio pensando en un orden jerárquico, mayor, menor, menor a mayor. Es necesario que veamos cómo los grandes hombres de Dios del Nuevo Testamento aprendieron a rendir cuentas y mantenerse bajo autoridad. Aún los hombres reconocidos en el tiempo del Nuevo Testamento, aún ellos estaban bajo una autoridad. Aún ellos aprendieron a trabajar de manera conjunta. Aún ellos, la iglesia primitiva, aprendió, entendió, puso en práctica que todos eran uno solo. Eran un cuerpo, un mismo sentir, un mismo propósito, un mismo caminar, avanzar, extender el reino de Dios en la tierra, predicar hasta lo último de la tierra. Y la iglesia primitiva entendió el mensaje que Jesús les estaba dando. La iglesia primitiva entendió cómo era este mover, cómo era este caminar, cómo era este avanzar. Hechos capítulo 8, versículo 14 dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Sí? Pero hay palabras clave en este versículo. Dice, ¿cuando quién? Los apóstoles. ¿Sí? No está hablando de uno. Los apóstoles estaban en Jerusalén. Oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios y dice, ¿qué dice después? Enviaron allá a Pedro y a Juan. Nadie dijo, yo voy porque yo tengo la más unción que todos ustedes. Nadie dijo, yo voy porque yo soy el favorito de Jesús. Yo voy porque yo era el discípulo amado. Yo voy porque yo creo que yo le caía mejor a Jesús. Yo voy porque yo tengo la unción. Yo voy porque yo tengo el poder. Yo voy porque mi nombre es más reconocido que cualquiera de ustedes. No dijeron así los discípulos. Dice, enviaron allá a Pedro y a Juan. Esto habla acerca de de ponerse de acuerdo para tomar las decisiones. Esto habla que no solamente una persona tomó la decisión. Esto no habla de que no solamente uno se levantó sin importarle la opinión de los demás.
Dice, enviaron a Pedro y a Juan. Pedro, un apóstol notorio, famoso, el que predicaba y miles se convertían, el que la sombra, en que solo la sombra sanaba a los enfermos. Cántelo conmigo, no era la sombra ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía espíritu de Nazareno. Él, el discípulo, Pedro, el grande, el escogido. Él, vamos a mandarlo. Dijo, no, yo voy, ustedes, yo hago más que ustedes. Sanaba enfermos. Quizás el de mayor representatividad no se mandaba solo. Aún Pedro, siendo quien era, él no se mandaba solo. Él no decidía de manera unitaria. Cuando se entera de lo que estaba pasando en Samaria, no decide arbitrariamente ir a supervisar, ni se impone ante la voluntad de los demás. Sabían que era un equipo, un trabajo en equipo. Sabían que tenían que avanzar todos juntos. Sabía que el Señor había establecido algo en ellos para trabajar en conjunto, desarrollarlo y seguir expandiendo el reino de Dios. Entonces tomaron la decisión entre todos juntos, mandar a Pedro y a Juan. Hechos 8:14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Sí? Pero Pedro rindió cuentas ante la iglesia al informar de su presencia en muchos lugares. Pero una cosa que había hecho Pedro, que fue muy notoria en este tiempo, fue que Pedro visitó la casa de un centurión. ¿Alguien recuerda el nombre del centurión? Cornelio. ¿Sí? Era un centurión romano. Y Pedro llegó hasta la casa de ese centurión. Una invitación, ¿sí? Pero lo que no sabían, hermanos, lo que no entendían es que cuando Pedro pisa la casa de ese centurión, se abría una puerta para poder seguir expandiendo el reino de Dios en la tierra. Se abrió una oportunidad para poder predicar la palabra de Dios en ese lugar. Se abrió una oportunidad para seguir predicando ahí en casa de Cornelio. Pero, vaya conmigo, Hechos capítulo 11, versículos 1 al 4. ¿Qué pasó? Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido. ¿Por qué, Pedro, te fuiste a meter a casa de aquel incircunciso y todavía fuiste a comer con él? Estuviste en su casa. La iglesia de Jerusalén vio lo que había hecho Pedro y Pedro tuvo que rendir cuentas de lo que él había hecho. Pero todo esto que él habló y todo esto que él dijo fue de bendición para la obra de Dios. Y fue así. Una oportunidad de seguir predicando. Es claro entonces que en la Biblia la autoridad de los apóstoles no era absoluta y que aún ellos debían rendir cuentas a la iglesia. No se mandaban solos. Lo mismo ocurre con el ministerio de Pablo. Él rendía un informe detallado a la congregación que los enviaba al campo. Y aunque es verdad que no había, hermanos, una estructura organizacional como las iglesias de hoy, el principio bíblico demuestra la importancia de una buena comunicación entre el cuerpo de la iglesia y aquellos que sirven dentro de una. Por eso es que a veces nos ven preguntándoles nosotros, los pastores, líderes, ¿cómo están? ¿Qué hacen? ¿Qué tienen? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el trabajo para este ciclo? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Cómo podemos apoyarlos? Hay una buena comunicación entre el cuerpo de la iglesia y aquellos que sirven dentro de ella. Todos vamos a rendir cuentas ante Dios. Los pastores también vamos a rendir cuentas. ¿Sabe? Esta parte también es complicada para nosotros. El Señor puede enviarnos a personas capacitadas para hacer el trabajo,
o que en el camino se irán moldeando y se irán perfeccionando. Nosotros vamos a rendir cuentas de lo que Dios ha puesto en nuestras manos de manera individual, pero también lo que Dios ha puesto en nuestras manos como pastores. El Señor nos ha enviado personas capacitadas para su obra, para iniciar algún ministerio, para iniciar algo dentro de la iglesia, para seguir avanzando, para no estancarnos. Y hermano, ha sido de bendición para la iglesia. Ha sido de bendición para la iglesia. Seguimos creciendo, no estamos estancados. El Señor sigue añadiendo a personas capacitadas para poder continuar con la obra. Usted y yo estamos capacitados. Tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos el poder, la autoridad. Podemos hacerlo, hermano. Podemos hacerlo. Segunda de Corintios 8:21. Procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de ¿quién? De los hombres. Actitudes correctas para honrar a la autoridad. ¿Qué actitudes tomamos para honrar la autoridad, hermano? Ningún título, fama, unción o grandeza está exenta de sujetarse a una autoridad. Ningún título, ninguna fama, ninguna unción está exenta de sujetarse a una autoridad. Porque la autoridad, ¿quién la puso? Dios. Aún los miembros de la iglesia más ungidos de oración, con dones de profecía, ministerios notables, deben aprender a aceptar y vivir bajo autoridad. ¿Quién eres tú para venirme a pedir cuentas? ¿Quién eres tú para preguntarme qué estoy haciendo? ¿Quién eres tú para preguntarme qué hice, qué no hice? Hablando de este lado, el pastor es la autoridad puesta por Dios en la iglesia. Y si vamos a preguntarles es porque el Señor nos va a pedir cuentas de lo que está en nuestras manos y no hemos desarrollado. Así como a usted el Señor le va a pedir cuentas, a nosotros también nos pedirá cuentas el Señor. La sujeción, ya casi voy a terminar. La sujeción significa el reconocimiento de su autoridad, la rendición de cuentas ante su liderazgo y la disposición a dejarse guiar por su pastor. La sujeción, nuevamente, significa el reconocimiento de su autoridad, la rendición de cuentas ante su liderazgo y la disposición a dejarse guiar por su pastor. ¿Qué es la obediencia? La obediencia es la demostración práctica de la sujeción. Porque cualquiera puede decir que se sujeta, pero solo la obediencia comprobará esta actitud. Cualquiera puede decir yo me sujeto. Cualquiera puede decir sí, vamos adelante, sí, caminamos, sí, vamos a hacerlo. Pero la obediencia es la evidencia práctica de que esto se está haciendo de la manera correcta. Cualquiera puede decirme sujeto, pero la obediencia es la que va a comprobar todo esto. Tenemos que reconocer que la autoridad pastoral tiene límites también. Nosotros como pastores tenemos límites también. Nosotros como pastores tenemos límites, los mismos que nos obligan a cumplir también una sujeción a una autoridad superior a quien también rendimos cuentas. ¿Quién es nuestra autoridad superior? De manera organizacional tenemos a alguien superior, pero nosotros rendiremos cuentas a Cristo, rendiremos cuentas a Él. No hay mejor forma de dar honor a un pastor que obedeciendo y ayudándole a desarrollar su ministerio, tal y como nos indica el apóstol Pedro, con ánimo pronto. Y le voy a invitar a que se ponga de pie.
Sabe, en, en el primer servicio di un ejemplo y estaba pensando estaba orando y meditando en el Señor y decirle, Señor, no sé si tenga yo que decirlo, pero hazme saber qué es lo correcto. Y me usaba yo como un ejemplo. Yo sé, hermano, que cada uno de nosotros libra batallas diferentes, cada uno tiene problemas diferentes, cada uno tiene situaciones diferentes, adversidades diferentes. Pero yo le decía al Señor, ¿qué has puesto en mis manos? ¿Qué has permitido que yo pase? ¿Qué has permitido que yo suceda? Que me suceda, ¿qué has permitido en donde yo me desarrolle, en donde yo me desenvuelva? Durante estos años, el servicio que yo le he entregado al Señor ha sido de manera genuina. Y decía, tengo que empezar a analizarme yo antes de poder seguir adelante. Y les decía a los hermanos de la primera reunión, y para a lo mejor hay muchos que no saben, yo tengo un trabajo de 8:30 de la mañana a 6:30 de la tarde, de lunes a viernes, sábados hasta la 1 de la tarde. El Señor ha permitido que yo trabaje en ese lugar con un propósito. Estoy como pastor asociado de la iglesia Alfa y Omega. Estoy estudiando el instituto. Predicamos un domingo sí, un domingo no. Soy líder del grupo de alabanza. Estamos a cargo de los jóvenes. Y ¿sabe qué, hermano? Si hoy estoy aquí de pie, ha sido porque Dios ha sido bueno. Porque Dios al que llama capacita. Porque Dios al que llama le da la herramienta y las fuerzas necesarias para hacer todo esto. Porque no nos vamos a quedar con nada. Todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos tenemos que entregárselo con excelencia. Y hasta el día de hoy no me he quejado ni una sola vez con lo que Dios ha puesto en nuestras manos, en mis manos. Porque yo sé que Él me escogió para un propósito. Y el mismo propósito y lo que Dios hace y lo que Dios tiene, hermano, es para usted también. No le diga al Señor, no puedo, no sirvo, no tengo tiempo, no me llames, no me busques, porque no puedo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el Señor todos los días nos da de su misericordia, nos da de su amor, nos da de su bondad, nos da un techo, nos da de comer. No podemos decirle al Señor, hoy no. No podemos decirle al Señor, no quiero. Hermano, entreguémosle a Dios el servicio que ha puesto en nuestras manos. Y Él se va a encargar de todo lo demás. De todo, hermano. Su trabajo, su familia, los estudios, la salud, la enfermedad. En medio de todo eso, el Señor está presente, hermano. No enterremos, no escondamos lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Porque vamos a rendir cuentas de cada una de las cosas que Él nos ha dado. Yo no quiero ser culpable. Y a veces a mí me han preguntado y me han cuestionado, ¿por qué le das la oportunidad?
Y la contestación que yo siempre les he dicho y les he dado es, porque a mí Dios me va a pedir cuentas de Él. Lo que Él haga, lo que tú hagas, va a ser tú y Dios. Pero a mí también me van a pedir cuentas de cada uno de ustedes. Les decía el pastor Andrés, un tema complicado, necesario, que nos mueve, que nos hace reflexionar. Pero lo que Dios quiere de parte nuestra es que entendamos que el servicio que Él ha puesto es importante. Que el servicio y los dones, ministerios que Él ha puesto en nuestra vida son necesarios. Son para bendición y son para gloria de su nombre. No sé si quiere venir aquí al altar. No sé si se enojó conmigo tal vez. Pero vamos a orar. Y si usted ha escondido eso que el Señor ha puesto en sus manos, hermano, es tiempo de sacarlo. Es tiempo de trabajarlo. Es tiempo de ponerlo por obra. Es tiempo de multiplicarlo. Es tiempo de trabajar en lo que Dios ha puesto en nuestras manos. No diga yo no sirvo. Claro que sirve, hermano. Claro que sirve. Todos somos herramientas útiles en las manos del Señor. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios se manifiesta en nuestra vida, cuando hay un bautismo de su Espíritu en nuestra vida, todo eso que usted hace lo va a hacer mejor todavía. No diga, Señor, ya es muy tarde. Señor, aquí estamos en esta hora. Yo quiero llegar allá arriba. Encontrarme contigo y escuchar. Buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel. En lo mucho te pondré. Entra en el gozo. No importa, hermano, si es poco. No importa si tú crees que es mínimo o que es nulo o que es nada el servicio que le estás dando al Señor. Eso, por muy poco que sea, el Señor se agrada de ti. No tienes que ser superior a nadie más. No tienes que ser superior a nadie más. Simplemente sírvele a Dios. Y Él se va a encargar de todo lo demás. Padre, aquí estamos en esta hora. Señor, tal vez he escondido, he guardado, he enterrado, no he puesto en práctica, he entrado en contiendas, he entrado en disputas, he entrado en problemas, he entrado en divisiones. Eso no es lo que tú quieres y eso no es lo que tú buscas en tu iglesia. Tú buscas en la iglesia, en tu iglesia, unidad, armonía. Tú buscas, Señor, que trabajemos en conjunto para seguir, Señor, caminando en la obra que has puesto en nuestras manos. No importa si yo soy el único en mi familia. Tu palabra dice que cuando yo creo en ti, toda mi casa será salva. No importa si yo soy el único que está aquí de pie. A través de mi vida, mi familia llegará a tus pies.
Y tal vez es el servicio que tú estás poniendo en mis manos. Ser el ejemplo de los que no conocen de ti. Ser en esa luz en medio de la oscuridad. Ser esa luz que el mundo necesita en el lugar en el que tú me has puesto. Sin tener que descuidar lo demás. Eres bueno, Señor. Dígale al Señor que le recuerde lo que le ha dado. Dígale al Señor, recuérdame lo que has puesto en mis manos. Recuérdame lo que algún día me dijiste. Recuérdame que tú me has llamado a exaltarte, que tú me has llamado a adorarte, que tú me has llamado a este